¿podrías señalar en líneas muy generales cuáles son las formas fundamentales de las sociedades en Alemania y qué diferencias básicas hay con las españolas? Quizás antes de todo hay que mencionar que vivimos juntos en la Unión Europea y eso nos da a los dos países muchas ventajas en ejercer el negocio en el otro país. También en sentido de derecho societario, cada empresa española puede ejercer sin mayor problema su negocio en Alemania también. En teoría se puede mudar a Alemania sin perder su forma jurídica, que antes por lo menos estaba discutido. ¿Qué posibilidades hay? En Alemania tenemos, como en España, sociedades capitalistas y sociedades personalistas. Lo típico es que una empresa que quiere hacer el negocio aquí quiere hacer el negocio en la forma capitalista con una limitación de la responsabilidad personal. Y para eso la decisión en Alemania normalmente es la sociedad de responsabilidad limitada, en alemán GmbH. Sé que en España muchas empresas también medianas están ejerciendo su negocio en forma de una sociedad anónima, que es en alemán la AG, la Aktiengesellschaft. Esto es más habitual para empresas bastante grandes. ¿Por qué? Porque no solo porque requiere un capital mínimo bastante más elevado, sino también los requerimientos respecto a formalidades son muy elevados y no recomendables para una sociedad mediana o más pequeña. Así, la selección normalmente es la sociedad limitada o, para empezar, puede ser también una opción ejercer con la sociedad española que está residente en España y para compensar las desventajas que tiene, para comprobar su representación legal, quién puede firmar, quién no, inscribir esta sociedad con una sucursal que no es independiente en el registro mercantil alemán. Eso se puede hacer y se pueden inscribir independientemente de la representación legal en España, representantes legales en Alemania para esta entidad española, que da la ventaja, si se firma cualquier contrato, la otra parte puede mirar el registro mercantil y decir, bueno, ha firmado la persona correcta. Básicamente coincido con Andreas. El tipo de inversión directa con establecimiento permanente es bastante factible para una empresa que entra y que no quiere realizar el desembolso del capital social de una GmbH, que son 25.000 euros, y quizá cuesta un poco para el comienzo. Se puede trabajar con establecimiento permanente para ver si realmente el negocio funciona, si se está cómodo, y con el establecimiento permanente las formalidades son menores, o sea, se cumple con las formalidades de representación, como dice Andrés, es más cómodo en el tráfico jurídico, puesto que la representación está clara y basta con sacar una hoja registral del registro mercantil y se puede trabajar. Las sociedades personalistas en Alemania sí están muy extendidas, realmente es la forma más extendida, sociedades civiles, es el tráfico jurídico que utilizan los alemanes, pero para una empresa española que viene a Alemania pues no tiene sentido, porque en España no se suele utilizar y mucho menos si se va a otro país. Es más habitual para profesiones libres, arquitectos, por supuesto abogados, asesores fiscales. Si viene, por ejemplo, una constructora aquí, no es la opción. Ahora vamos a pasar, Andrés, aprovechando también que tenemos a un notario alemán, a que nos cuentes cuál es el sistema notarial y registral, no que nos cuentes, simplemente los elementos fundamentales y lo que debe saber una empresa española y cuáles son las diferencias fundamentales con España. Bueno, hay muchas paralelas entre Alemania y España. Tenemos un sistema civil que se distingue del sistema de common law que tenemos en los países anglosajones. Así estamos muy cerca uno a otro, pero en los detalles hay diferencias. Tenemos también, como en España, un registro mercantil y un registro de propiedades. Ahora hablamos un momento del registro mercantil. Las sociedades capitalistas, sobre todo la GmbH, se inscriben en el registro mercantil y esta inscripción, cuando se constituye la sociedad, es constituyente. Es decir, la sociedad no existe como sociedad limitada antes de la inscripción y eso significa que la limitación
de responsabilidad personal, que es lo importante para cada uno, tampoco existe antes de la inscripción, es decir, ejerciendo el negocio se espera hasta la inscripción. ¿Cómo se consigue esta inscripción? Uno se va al notario, el notario prepara los estatutos y el acta de constitución de la sociedad. La primera sorpresa que a lo mejor tiene un cliente español, que el notario alemán empieza a leérselo todo en voz alta. Esto es obligatorio aquí. Y además en alemán, claro. Si no, no es válido el documento, sea un contrato de compraventa de inmueble o también la constitución de una sociedad. Si el cliente no entiende alemán, se puede trabajar con un traductor o con un notario que puede traducirlo él mismo, o un contrato en 2 columnas, pero eso significa también que hay que leer la versión alemana para el registro y la versión española para el cliente. Luego el notario se ocupa de la inscripción. Hoy en día todo es en forma electrónica, es decir, es más ágil y eficaz que hace años todavía. Se notifica al registro todo de manera electrónica, con firma electrónica, y esto funciona de manera muy ágil. No se puede inscribir antes de no haber depositado el capital mínimo, o por lo menos la mitad de este capital mínimo. Capital mínimo son 25.000 euros y la mitad 12.500 en una cuenta de la sociedad, porque el administrador nuevo de la sociedad tiene que firmar en la solicitud de inscripción que este dinero está disponible para la sociedad. Dices, el capital mínimo son 25.000 euros para una GmbH, ¿no? Es lo que hemos mencionado. Antes has mencionado también alguna cuestión importante, como es el registro de una sucursal de una sociedad española en el registro mercantil alemán. Es una de las cosas que yo creo que era importante, y el hecho del registro que puede valer también para la comprobación de la representación legal, ¿no? en Alemania. Entonces, una cosa importante. Sí, muchas veces así que no viene una persona natural aquí y dice, yo quiero establecer una sociedad limitada en Alemania, sino, por supuesto, viene una empresa española, sociedad limitada, sociedad anónima o lo que sea. Y claro, que tiene que firmar el representante legal, y que dice el registro alemán, qué sé yo, quién puede firmar, quién me da la prueba. Hay 2 posibilidades para comprobarlo: y al registro español, al notario español, traer la documentación correspondiente a Alemania, y a un traductor jurado, apostillar todo. Requiere tiempo y dinero. Hay también hoy en día una posibilidad más ágil. Si se va a un notario que dice, bueno, entiendo el idioma y soy capaz de consultar el registro español, que es online disponible también, yo puedo dar una confirmación al registro alemán que el señor Pérez es el representante legal de la sociedad anónima tal de Madrid, y tiene el derecho de firmar solo este tipo de actas, y esto acepta el registro alemán. O sea, eso es importante también, localizar en algún momento un notario que pueda también entender español. Si el notario alemán entiende español de forma suficiente, que pueda él mismo dar la certificación de representación del empresario español, facilita mucho y además abarata mucho el coste, ¿no? Porque no necesitamos ir a un notario español que declare que el administrador o la persona encargada tiene poder suficiente, apostillar, traducir y demás, sino que es un acto mucho más sencillo y mucho más rápido. Quizá en cuanto a una forma un poco distinto entre Alemania y España es que en Alemania primero se escritura la Constitución y posteriormente se hace el ingreso del capital social. A diferencia de lo que se hace en España, que cuando se va al notario ya se tiene que haber depositado el capital social, aquí es justo al contrario. Y por tanto, tanto en la Constitución como en las ampliaciones de capital, que suele ser un problema, puesto que en España primero se envía el dinero y posteriormente se eleva pública la ampliación de capital, muy importante para las empresas españolas, puesto que una vez que se ha depositado el dinero en la empresa, sobre todo en la Constitución es un poco distinto, pero posteriormente la ampliación de capital, tener en cuenta que primero hay que elevar a público y posteriormente ingresar el capital, puesto que si se hace al revés y ya no tenemos posibilidad de ampliar el capital social. Y no se puede al revés porque el banco no abre la cuenta sin ver por lo menos una copia
certificada del acta de constitución. Vamos a pasar ahora a otro aspecto que es también interesante y vamos a dar simplemente unas pinceladas de las cuestiones más, quizás las que llaman más la atención en la parte de derecho laboral. Cuando una empresa viene a Alemania y quiere hacer una oferta, quiere contratar trabajadores o en un momento determinado y quiere también hacer una oferta y este tipo de cuestiones. Quizá, Jaime, nos podrías contar, según tu experiencia, cuáles son las diferencias fundamentales o cosas que hay que tener en cuenta. Sí, solemos tener diferencias culturales y encontramos que muchas veces el primer paso que da una empresa española que quiere venir a Alemania a desarrollar su negocio es encontrar un empleado, para lo cual pues, decide poner una oferta de trabajo bajo las condiciones españolas, que es lo que conocen. Y ahí ya tenemos el primer problema, y es que las condiciones laborales, tal y como se ofrecen en España, suelen diferir mucho de lo que al final en Alemania es habitual. El primer problema con el que me encuentro muchas veces es que la oferta de trabajo que han realizado es bajo un salario neto. Claro, en Alemania la seguridad social no se paga como en España, sino que aproximadamente viene a ser un 20% por cuenta de la empresa y otro 20% por cuenta del empleado. Por lo tanto, si se ofrece un salario bruto, una buena parte de la seguridad social la pagará el empleado, mientras que si se ofrece salario neto, la diferencia es mucho mayor y el coste empresa se multiplica casi por 2. De forma que es importante, antes de hacer una oferta de trabajo, antes de posicionarse en el mercado, estudiar cuál es la forma en la cual debemos ofrecer el sueldo. Algo similar pasa con el coche. Si se ofrece un coche de empresa, hay una tributación muy distinta en Alemania que en España. En Alemania hay que el empleado que tiene posibilidad de utilizar el coche como uso propio tiene que tributar el 1% mensualmente como pago en especies. Eso encarece mucho la oferta de trabajo. Y algo similar pasa con la vivienda, puesto que está sujeta a tributación, seguridad social y demás. Entonces, es importante, antes de hacer la oferta, tener en cuenta todos estos parámetros para no encontrarse con que tenemos a la persona ideal, al candidato, lo hemos buscado, nos hemos gastado el dinero y cuando vamos a contratarle llega el susto, puesto que no es lo que habíamos pensado, el coste que tenemos es mucho mayor del que nosotros habíamos previsto, ¿no?